Biofísica de las membranas, parte de la unidad 2 del curso de biofísica. Primero necesitamos que se familiaricen con este aplicativo, Nernst-Goldmann, o también llamado Neurocal. Lo vamos a usar para ser desarrollado dentro de la tarea en el primer seminario taller. Vamos a entender primero qué es una concentración iónica. Como sabemos, nosotros tenemos las células están recubiertas de una membrana y estas están constituidos por iones. Iones en su interior y iones en su exterior. Vamos a tener externamente los iones de sodio e internamente los iones de potasio. ¿Por qué iones? Porque cada una de estas tiene una carga. Vamos a encontrar siempre en función a concentraciones, es decir, a cantidades de iones. Estos van a cumplir la difusión. ¿Qué significa esto? Para que se cumpla la difusión, tiene que ir siempre de mayor concentración a menor concentración. Donde vamos a tener mayor cantidad de sodio afuera, va a comenzar a difundir hacia el interior de la célula. Para hacer esto, vamos a necesitar que la membrana esté polarizada. Decimos que la membrana está polarizada cuando tiene cargas negativas en su interior y cargas positivas en la parte externa. Vamos a tener acumulación de iones. Es así que vamos a comenzar a encontrar aquí el primer potencial en reposo. Aquí decimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? En particular, que la membrana tiene menos 70 milivoltios. Está polarizada negativamente. Pero entonces la membrana, como dijimos, por concentraciones, fuera vamos a tener mayor cantidad de concentraciones de sodio, estas van a comenzar a ingresar al interior de la membrana. Aquí vemos las cargas positivas. Entonces la membrana va a comenzar a cargarse positivamente. Entonces a este proceso le llamamos de despolarización. Recuerden que inicialmente estaba polarizado, porque inicialmente estaba internamente con negativo. Ingresan los iones de sodio, los sodios tienen positivo hacia el interior, entonces la van a cargar positivamente. Por eso que la curva de potencial va a ir subiendo. Luego vamos a tener nosotros la transmisión del estímulo nervioso. Para que nosotros podamos tener un efecto, por ejemplo, queremos mover un músculo, ¿no? Necesitamos una señal. Esa señal se va a dar exactamente porque vamos a tener estas cargas que en un momento están negativas, luego ingresa el sodio, se vuelve en positivo y comienza esto sucesivamente a pasar y la señal se está transmitiendo desde un punto a otro. Cuando los iones, ya hemos visto la clase anterior, por la fuerza, ¿no? Que es igual a la constante por la multiplicación de dos cargas. Esto me va a generar una fuerza. Bueno, sobre la distancia al cuadrado. Esa fuerza, ¿se acuerdan que a la vez me generaba una corriente eléctrica? Entonces la corriente eléctrica lo que va a hacer es va a transmitir la señal. Vamos a hacer, digamos así, van de polos positivos hacia polos negativos y van transmitiendo toda la señal y eso le vamos a llamar transmisión del estímulo nervioso. Ya sabemos, primero está en negativo, ingresan los iones de sodio, llegan a un pico y luego se va a repolarizar. ¿Qué significa aquí? Aquí ya también adentro vamos a tener el potasio. El potasio va a comenzar a salir. El potasio tiene carga positiva. Al salir el potasio fuera de la célula, entonces la célula se queda cargada otra vez de forma negativa. Ahí vemos, mire, el potasio va saliendo, va saliendo, va saliendo, entonces la membrana se va cargando, la célula, perdón, se va cargando de forma negativa. Aquí nosotros vamos a activar lo que vamos a ver más adelante como la bomba de sodio-potasio. Y ahí vamos a ver, acá dice, por ejemplo, que necesita una energía suministrada. Ahora vamos a ver qué significa esto. O sea, esa energía está dando por el ATP, adenosín trifosfato. Ahora vamos a ver. Entonces, como nosotros sabemos, comienza a intercambiarse los polos, ¿no? ¿Se acuerda lo que hablábamos de la corriente alterna, de la corriente continua? En este caso es como una corriente alterna. Los polos se van cambiando, ¿no? Entonces se va activando un tipo de corriente aquí y esto nos va a decir o va a estimular, ¿no? Lo que llamamos el mecanismo de rueda. ¿Para qué? Para poder otra vez poder transportar la señal. Entonces, si nosotros tenemos aquí en reposo entre el sodio, vamos a tener umbrales, los umbrales de excitación. Si no hubiese estos umbrales, entonces diríamos que algún tipo de señal no llega a su, digamos, no llega a cumplir la función.
Si yo quiero mover el brazo, por ejemplo, necesito que esto se active a un potencial requerido. Algunos están a 30 milivoltios, algunos a 40, algunos a 50, algunos más, algunos menos. Esto va a depender mucho del tipo de célula con la que estamos hablando. Entonces, si el potencial no se cumple, entonces la señal va a ser un poco más lenta o simplemente no se va a dar el estímulo adecuado. Esto, por ejemplo, es, como comentábamos en las clases anteriores, es una de las causas para algunas enfermedades, como en el caso de Alzheimer. Entonces, nosotros vamos a tener, aquí tenemos la célula, tenemos aquí la membrana, por eso le llamamos la parte intracelular, la parte extracelular. ¿Y para qué sirve esto? Pues simplemente, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el proceso de la respiración, vamos a necesitar que algunos elementos como el oxígeno o el CO2 puedan entrar en el caso del oxígeno y salir en el caso del CO2. Entonces, estas membranas tienen que permitir este transporte de estos elementos. Ojo, cada uno de estos tiene que cumplir un potencial que tiene que estar de acuerdo a la función que cumple cada una de las células. Ahora, cada uno de estos iones va a tener lo que ya hablamos inicialmente de las concentraciones. Concentraciones fuera de la célula, concentraciones dentro de las células. En el caso del sodio tenemos mayor cantidad fuera y menor cantidad dentro, así sucesivamente. Ustedes van a usar esa tabla más adelante para hacer sus cálculos. ¿Cuáles son las funciones de las membranas? Primero, conservar la integridad, obviamente, ¿no? Para separar lo que está afuera, lo que está dentro. Permeabilidad selectiva, significa que va a permitir que ingresen algunos iones y algunos iones que pueden ser venenosos no ingresen para que no dañen la célula. Reconocimiento celular, para que pueda diferenciarse un tipo de células con otras. Interacción, o sea, que puedan otra vez intercambiar iones. Transferencia de señales, que es lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Cuáles son las dimensiones? Vamos a estar hablando en el orden, por ejemplo, de 7.5 de nanómetros a 10 nanómetros, ¿no? Aquí vemos los fosfolípidos, lo que vamos a ver ahora. Entonces, las membranas están compuestas por fosfolípidos. Aquí tienen una parte central y otra vez los fosfolípidos. Los fosfolípidos a la vez vamos a ver cómo funcionan, pero las membranas tienen un porcentaje de proteínas, 55%, fosfolípidos, colesterol, hidratos de carbono y otros lípidos. Aquí tenemos los fosfolípidos, por ejemplo, que son estos, miren, que van a formar las cabezas y aquí van a tener la parte interna y van a formar aquí la capa, la bicapa, ¿no? Entonces, estos pueden tener varios tipos de funciones o vamos a decir varios tipos de formas como van a rotar, porque estos fosfolípidos nos van a ayudar a que por ahí se comiencen a transportar los iones. Aquí van a estar incluidos cada una de las proteínas. Por ejemplo, dice sustancias hidrosolubles no atraviesan, ellos van a cerrar los pases. Sustancias liposolubles atraviesan, ¿no? Comienzan a atravesar a través de los fosfolípidos. Estos van a tener sus movimientos, van a comenzar a moverse, que pueden moverse en forma de rotación, difusión lateral, o sea, pues lateralmente pueden tener su movimiento, flip-flop, que significa que cambian, ¿no? Hasta arriba, otra vez está abajo y rotación otra vez, ¿no? Entonces, estos ya dijimos que tienen la dimensión, que constituyen parte de las fronteras para dar la comunicación de diferentes compartimientos, van a servir de barrera de permeabilidad selectiva para la mayoría de los solutos. Ahí tenemos las estructuras, vamos a tener ciertos tipos de proteínas, ya sean las periféricas o las integrales, lo que vamos a ver a continuación, los cuales nos van a permitir tener y formar las bicapas. Ahí tenemos los fosfolípidos, miren, ve, con la cabecita arriba, la cabecita hacia abajo y van a formar aquí la carga densa, clara, densa, ¿no? Que están compuestos de lípidos, proteínas, colesterol, etcétera. Ya vimos los movimientos, miren, de cada uno de estos fosfolípidos. ¿Cuáles son las composiciones de las membranas? Estas están compuestos de cadenas de ácidos grasos que representan como las patas. Aquí tenemos las patitas de los fosfolípidos. Estas pueden tener a su vez incluidos el colesterol, que va a ayudar el colesterol a tener tener una mayor fluidez de la membrana, ¿no? Va a ayudar a la permeabilidad de la membrana. Va a ayudar, menos colesterol va a demorar en estos a partir, ¿no? Demasiado colesterol ya también comienzan a ingresar
elementos que no quisiéramos. Entonces estos colesteroles están compuestos, como vemos acá, ¿no? Compuestos, su denominación, la masa molar, sus puntos de fusión, la densidad y punto de ebullición. ¿Quiénes son los órganos que van a comenzar a producir el colesterol? Básicamente es el hígado en un 10%. Vamos a encontrar también en otras partes del cuerpo humano. Y aquí vemos la composición del colesterol. Miren cómo está incluido en la membrana celular. Aquí vemos los fosfolípidos con cada uno de sus patitas. Las proteínas, vamos a encontrar las proteínas integrales, como dice su nombre mismo, ¿no? Está integrado. O sea, aquí tenemos, mire, estas son las proteínas integradas, estas que van a cruzar, van a atravesar la membrana. Y vamos a tener las proteínas periféricas, están en la periferia, aquí fuera de las membranas. Aquí tenemos, mire, ve, estas son las integrales y estas son las periféricas. Cada uno de ellos va a cumplir una función. ¿Cuáles son las funciones? Funciones de las integrales, por ejemplo, de canales, que ayudan a la transportación y a la vez de receptores, ¿no? Entonces vamos a ver, ellos por ejemplo, vamos ahora a definir cuándo van a trabajar las integrales, cuando son canales con compuertas, sin compuertas, con activación de energía, sin activación de energía, por eso le vamos a llamar transportadoras pasivas, transportadoras activas. Cada uno de ellos cumple, como ya dijimos, una función. ¿Cuáles son sus funciones? Transportan, aplican como canales, o sea, es decir, como si nosotros tuviésemos un río, ¿no? Atraviesan a través de ellas, que van a ayudar el transporte, van a ayudar a la recepción de ciertas moléculas, enzimas, anclajes citoesqueléticos o como marcadores de una identidad de una célula. Entonces estas proteínas van a tener funciones muy importantes y estas van a trabajar con un voltaje, es decir, estas proteínas están inactivas, pero en cuanto estas reciben el voltaje, ¿y cómo se produce el voltaje? Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Porque vamos a tener acá los iones, entonces estos voltajes van a hacer que estas, ¿cómo se llaman estas proteínas? Las proteínas integrales. Las integrales van a activarse con este voltaje. Se abre y comienzan a ingresar los iones. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí el voltaje, activación. El sodio. Se activa el sodio, quiere ingresar el sodio, se aplica aquí el voltaje y el sodio comienza a ingresar. O lo contrario, que el potasio comience a salir. Entonces las compuertas de las periféricas pueden ser hacia afuera o pueden ser hacia adentro. Eso va a depender mucho de cuáles son las funciones que queremos nosotros cumplir. ¿Por qué? Porque esto está asociado al transporte de sustancias durante la ingestión, la excreción, la secreción. Si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos que ingrese al cuerpo va a atravesarse a través de estas membranas. Y estas membranas se van a atravesar a través de la difusión, como ya hemos visto anteriormente. Hablamos de difusión cuando va de mayor concentración a menor concentración. Vamos a tener la difusión simple, la difusión facilitada dentro de un transporte pasivo y vamos a tener luego un transporte activo. ¿A qué le llamamos nosotros transporte pasivo? Como ya dijimos, la difusión, otra vez, a favor del gradiente de la concentración, de mayor concentración a menor concentración. Aquí tenemos de mayor concentración a menor concentración, de mayor a menor, ¿no? De la parte externa hacia la parte interna. Es decir, va a cumplir el gradiente, ¿no? Va a comenzar a atravesar, aquí tenemos los sodios, comienzan a atravesar a través de las membranas, ¿ok? Entonces la difusión se puede cumplir ya sea el sodio, puede ser el potasio, el cloro, el calcio, el hierro, el cloruro, yoduro, etcétera, azúcares, todos ellos pueden cumplir la función de la difusión, ¿no? A esto le llamamos nosotros parte del transporte de la membrana, el pasivo. ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplir como parte de la fisiología celular, porque nosotros necesitamos alimentarnos, crecernos, reproducirnos, sintetizar sustancias, relacionar con el medio ambiente. Todas estas funciones de la fisiología celular se hacen a través de ¿qué? A través de las membranas. Una de las grandes funciones es la nutrición, poder obtener, transformar, aprovechar los alimentos suministrados por el medio, a través de una energía si es necesario o no necesariamente, como es en el caso del pasivo. Entonces, continuemos con la parte de transporte pasivo. En el transporte pasivo no necesitamos energía. Aquí vamos a tener
vamos a tener aquí a la difusión simple. ¿A qué le llamamos nosotros la difusión simple? Al movimiento de los átomos, de las moléculas, de los iones de una región de mayor concentración otra vez a menor concentración. Pero aquí nosotros no vamos a necesitar las proteínas integrales, sino vamos a necesitar simplemente las proteínas. No tengo acá un gráfico, pero vamos a necesitar nosotros aquí las proteínas periféricas. La difusión simple va a atravesar a través de estas proteínas periféricas. Y aquí está, atraviesa directamente, ¿ve? Atraviesa, no necesita las compuertas. Por eso le llamamos transporte pasivo para una difusión simple. En el caso de una difusión facilitada, aquí sí necesitamos las proteínas integrales. Pero ojo, no necesitamos aún activar ningún tipo de energía, o sea, no requiere energía como el caso del ATP, por ejemplo. Es decir, acá todavía estamos yendo a favor del gradiente de mayor a menor concentración. Acuérdense, la difusión simple va a ir a través de las proteínas que están en la periferia, o sea, van a atravesar aquí, ¿no? Va a venir por aquí, atraviesan los iones. En el caso de la difusión facilitada, necesita atravesar, ¿qué? Las proteínas que están integradas. Se abren las compuertas e integra y pasa. Aquí, otra vez, no necesita energía. Entonces, en el caso del pasivo, transporte pasivo, vamos a tener la difusión simple, cuando pasa a través de las proteínas periféricas. La difusión facilitada a través de las proteínas que ya dijimos, las integradas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad de la difusión? En el caso de la difusión simple, cuando nosotros aumentamos la concentración, la velocidad va a ir en aumento. Aumento, mayor concentración, va a comenzar a aumentar la velocidad. Va a aumentar la velocidad. Ahí vemos, ¿ve? Pero en el caso de la difusión facilitada, porque acuérdense, la difusión simple simplemente atraviesa, porque aquí vamos a tener nosotros las proteínas periféricas. Entonces, mayor concentración, comienzan a atravesar por este lado. En el caso de la difusión facilitada, va a necesitar las compuertas. Aquí sí, las compuertas llega un momento en que se cierran. Por eso que nosotros vamos a tener aquí que entran los iones y llega un momento en que la velocidad se hace constante. Porque las proteínas estas tienen un control. ¿Ven? Miren, ve, acá está atravesando esta proteína, la proteína integral. Entonces llega un momento en que la velocidad se hace constante porque ya está controlando, las compuertas se comienzan a controlar. Ahí decimos que su velocidad máxima llega acá y se hace constante. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad máxima? Va a depender de dos factores, que puede ser uno por cambio de voltaje, y hemos visto que cada tipo de célula tiene un voltaje diferente, o puede depender también de un factor químico, ¿no? El factor químico de la proteína. Aquí está, se comienza a activar la parte química. Pero lo que vamos a ver nosotros más ahora es en función al voltaje. Por ejemplo, aquí necesitamos que la glucosa atraviese. Ahora, ¿por qué la glucosa necesita atravesar a través de estas proteínas integrales? Porque es mayor en tamaño. En el caso, si nosotros comparamos con los iones de sodio, por ejemplo, los iones de sodio son pequeños, atraviesan por acá, podrían atravesar, ¿no? En el caso de diálisis es también otro tipo de transporte pasivo. ¿Para qué sirve la diálisis? Para otra vez comenzar a filtrar, ¿no? Usa como una membrana semipermeable a favor del gradiente de la concentración. Es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en el caso de los riñones, ¿no? Que comienza a filtrar algún tipo de sustancia. Entonces, una diálisis es un transporte pasivo, así como el caso de la ósmosis también, ¿no? Que está asociado ¿a qué? Asociado a la semipermeabilidad. ¿Qué significa esto? Que solo deja atravesar moléculas de agua, que son pequeñas, pero no como las de azúcar, por ejemplo, que son moléculas grandes, ¿no? Entonces, la ósmosis es un tipo de transporte pasivo. ¿Por qué? Porque va en función a las concentraciones. No necesita energía. Por eso todavía estamos hablando nosotros de transporte pasivo. Entonces, cuando nosotros hablamos, aquí en este caso, hablamos que no se necesita sin gasto de energía. ¿Ok? En el caso del transporte activo, aquí sí necesitamos energía. ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra. Es como los salmones, ¿no? Van en contra
de la corriente del río. Aquí también los iones van a ir de menor concentración a mayor concentración. Antes veíamos acá, ¿no?, de mayor a menor. En este caso, en el transporte activo, van de menor concentración a mayor concentración. Es por eso que aquí va a ir en contra de la corriente. Entonces vamos a necesitar aquí que se activen algunas enzimas, que se active la energía a través, por ejemplo, del adenosín trifosfato. Aquí se activan las bombas de sodio y potasio y otros tipos de bombas. ¿Qué significa la bomba de sodio y potasio? Como ya ingresaron el sodio, entonces la célula se queda cargada positivamente, ¿no? Y salió el potasio, pero salieron 2 potasios y entraron 3 sodios. Entonces la célula está cargada positivamente. Acuérdense, la recomendación es que siempre la célula esté cargado o polarizado. Polarizado significa que esté cargado negativamente. Entonces, para nosotros llegar de nuevo a repolarizarlo, necesitamos que estas tres iones de sodio salgan e ingresen solamente 2 de potasio. Entonces salen más positivos e ingresan menos positivos. Entonces diremos que internamente hemos repolarizado. Estamos haciendo que la célula internamente se cargue negativamente. Pero para hacer eso, otra vez, aquí sí necesitamos la energía, el adenosín. Entonces, como estamos en contra de la corriente, aquí se va a activar el transporte activo primario. Se activa la energía y comienza a ir contra la corriente, ¿no? Pero y esto jala a la vez un transporte activo secundario, porque ya queda, ¿no? Como que queda y comienza a arrastrar. Por eso que decimos el transporte activo se va a dividir en estos dos. Que otra vez va a ir, sí, en contra de la concentración, activando un tipo de energía. Entonces vamos a tener aquí otra vez, transporte pasivo, va a depender de qué, va a depender del gradiente. Activo, va a depender de las proteínas, va a depender de las bombas. Por lo general los transportes activos se usan este tipo de proteínas. ¿Cómo se llaman? Las proteínas integrales. Aquí tenemos la diferencia, lo cual ya hemos visto. Entonces aquí se va a comenzar a activar los famosos canales. Estos canales son como una especie de poros. No siempre es una secuencia de aminoácidos que selecciona un pasaje preferencial de un ion respecto al otro. Es decir, aquí va a haber una selectividad a través de esos poros. Entonces ellos van a dejar pasar un tipo de iones y otros tipos de iones no, ¿no? Pero no siempre que digamos, pasa el sodio, no pasa el sodio solo, pasa el sodio y pasan algunos otros iones. Y es lo que vamos a ver ahora, eso es lo que hizo Goldman. Entonces vamos a tener algunos canales que pueden ser cerrados, pueden ser abiertos, pueden ser inactivados, como es el caso del canal de potasio, por ejemplo. En el caso del canal de potasio va a necesitar, por ejemplo, un potencial de membrana de menos 58 milivoltios para que éste pueda atravesar. En el caso de sodio va a necesitar también igual, similar, ¿no? Vamos a tener potenciales desde menos 58 hasta 66 milivoltios. Entonces, estos voltajes, hemos visto esa curva, ¿se acuerdan las curvas de potencial al inicio? Que nos van a permitir nosotros, va a permitir atravesar estos iones. Entonces, los canales de potasio pueden ir en función de menos 58, puede ir hasta menos de repente, hasta menos 100 milivoltios. En el caso del sodio, estamos hablando en positivo, puede ir desde más 30 milivoltios a más 66 milivoltios. Otra vez, ¿de qué va a depender este potencial? Va a depender del tipo de célula con la que estamos trabajando. Vamos a tener canales de calcio, por ejemplo, también que trabaja en el orden de los 145 milivoltios, menos 58 milivoltios, los canales de cloro y otra vez, ¿no? La bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio que ya dijimos, ¿no? Que salen 3 sodios, se ingresan 2 potasios. Aquí tenemos la función, cuándo va a comenzar a activarse cada una de las que nos van a contribuir con la energía para que empujen a que estos 3 sodios salgan y los 2 potasios ingresen. Para esto nosotros vamos a tener los potenciales de difusión. Para que estos transportes, como ya hemos visto, ya sean pasivos o sean transportes activos, necesitamos activar un potencial de difusión. Un potencial de difusión que nos va a permitir hacer este transporte, vamos a verlo aquí, ¿en función a qué? En función a sus concentraciones, en función a la difusión. Y es por eso que este señor, llamado Nernst, él en 1920
él comenzó a calcular este potencial de la membrana. Todo esto que hemos visto anteriormente, ahora nosotros lo vamos a cuantificar. Ustedes recuerdan, con la tarea anterior, cuando ustedes hicieron la comparación entre Volta y Galvani, ahí ya ellos comenzaban a especular, comenzaban a hacer estudios y experimentos que los cuerpos, los seres vivos tenían carga, ¿no? Y estábamos hablando en el orden de 1700 y algo. Entonces imagínense, de 1700 a 1920 ha pasado bastante tiempo. Entonces este señor lo que consiguió ya fue cuantificarlo. ¿Cómo se cuantifica? Tomen atención, por favor. El potencial de la membrana, en este caso el señor Nernst, ha trabajado a una temperatura corporal de 37 grados centígrados, que este es igual, el potencial es igual a más menos. Este signo va a depender mucho de cómo queda cargada la célula. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una célula, tenemos la célula, a ver, acá está la célula, esta es la célula. Comienza a ingresar, este es potasio, bueno, supongamos que comienza a ingresar sodio, ingresa sodio. El sodio, ya dijimos, tiene carga positiva. Ingresa bastante sodio con cargas positivas y lo carga positivamente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo queda cargada la célula? Ah, profesora, porque ingresa bastante sodio, entonces queda cargado positivamente. Entonces, colocan aquí el signo positivo. No se vayan a olvidar de poner el signo. ¿Ok? Ahora, supongamos que el potasio sale, comienza a salir potasio, comienza a salir potasio. El potasio se lleva la carga positiva. Si se lleva sus cargas positivas, entonces la célula queda cargada negativamente. Aquí el signo le van a poner negativo. ¿Ok? Este 61 es una constante. Aquí van a ver, esta constante va a implicar todos estos valores que van a depender de la temperatura, de algunas constantes, del número atómico, etcétera. Pero ustedes úsenlo ya como un 61. Multiplicado por el logaritmo entre las concentraciones. ¿Qué significa esto? Miren, concentración en el interior de la célula, concentración en el exterior de la célula. Pero ni siempre va a tener este orden. Ojo. En la parte del numerador va a tener la concentración, o sea, va a tener la mayor concentración. En el parte del denominador va a tener la menor concentración. Ok, ¿qué significa esto? Supongamos que yo les pida calcular el potencial de acción, calcular el potencial de la membrana para el sodio. Ingresa sodio. Ah, profesora, el sodio va a ser de mayor concentración a menor concentración. ¿Cómo quedaría cargada la célula? Positivamente. Ponen acá positivo. 61 por logaritmo. ¿Dónde hay mayor concentración? ¿Dentro o fuera de la célula? Ah, profesora, fuera de la célula. Ah, esta concentración fuera de la célula lo colocan en el numerador. Esta concentración pequeña lo colocan en el denominador. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos, miren, el sodio. Concentración fuera de la célula, 145, colocan acá, 145. Entre, concentración dentro de la célula, 15, 15. Dividen 145 entre 15, le sacan el logaritmo, multiplican por 61 y colocan acá. Potencial es igual, ya dijimos positivo, más los que les va a salir, y no olviden de colocar su unidad, milivoltios. Entonces, queda como tarea para la próxima semana. Ustedes tienen que hacer para el sodio, tienen que hacer para el potasio, tienen que hacer para el cloro el cálculo del potencial para una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Qué son estos numeritos? Son las concentraciones, ¿ok? Acuérdense, concentraciones. Aquí dice inside, outside. Pero aquí va a depender mucho, ya les dije, de la cantidad de concentraciones. Mayor concentración, menor concentración. Pero resulta que pasaron los años. Por eso hubo otro señor llamado Goldman, ¿no? Este Goldman dijo, lo que dijo Nernst está bien, él calculó el potencial, pero él solo está considerando que a esta célula solo está ingresando sodio. Pero él dijo, no es verdad, no solo ingresa sodio. Cuando ingresa el sodio, también está pasando algo con el potasio, también está pasando algo con el cloro, y entonces él consideró ya algo más real. Ustedes se van a dar cuenta que cuando activan el programa les va a permitir
activar los tres. Ahora lo vamos a ver cuando les explique cómo van a desarrollar el trabajo, su seminario taller. ¿Qué significa aquí? Otra vez, el potencial es igual a 61, el signo va a depender de cómo queda cargada la célula, multiplicado por el logaritmo, la concentración, solo que aquí van a multiplicar por la permeabilidad de cada uno de ellos. Es decir, ya dijimos, ¿la permeabilidad de qué depende? Va a depender, ¿no?, de qué tan soluble, qué tan rápido este va a atravesar una membrana. ¿Ok? Algunos van a tener más permeabilidad, otros van a tener menos permeabilidad. Entonces ahora no solamente es dividir las concentraciones, no, ahora tienen que dividir las concentraciones por su permeabilidad. Acuérdense, siempre en el numerador los que tienen mayores concentraciones. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Disculpen. Sodio, 14, potasio, 140, cloro, 103. ¿Esto qué son? Son sus concentraciones. A cada uno le tienen que multiplicar su permeabilidad. Esto ya lo vamos a encontrar en tablas. Y aquí les dejo un ejemplo para que ustedes practiquen. Entonces, Goldman, Hodgkin y Kant hicieron este trabajo. Ya, este trabajo es mucho más cercano a la realidad. Ya podían ellos hacer cálculos de los potenciales de reposo, como ya hemos visto nosotros aquí, es cuando están las células cargadas negativamente. Ingresa algunos iones, que podría ser en sodio positivo, que podría ser otros iones, y comienzan a cargar la célula positivamente. Llega un pico potencial, lo necesario para que ya se esté dando el estímulo de la señal y luego se repolariza. ¿Qué significa? Que comienza a cargarse negativamente. Otra vez, porque ingresó un elemento con carga negativa o porque salió de la célula algún ion positivo, ¿no? Algún elemento con cargas positivas. Y se comienza acá a dar una hiperpolarización, o sea, ya también ingresó demasiado negativo y se hiperpolarizó. O sea, la idea es que se polarice, pero ingresó más, pues, ¿no? Se hiperpolarizó. Entonces, aquí viene la otra tarea para la próxima semana. Esta curva de potencial es para un tipo de célula. Ustedes tienen que encontrar otros tipos de células. Por ejemplo, las células musculares, las células cardíacas, etcétera, que van a tener otro comportamiento de potenciales de acción. Y aquí tenemos, ¿cómo podemos calcular los potenciales de acción? Hoy existen, por ejemplo, los potenciales de reposo. Hoy existen, por ejemplo, algunos tipos de instrumentos que les van a permitir, como hemos visto la semana anterior, ¿no? En el caso muscular, los electroencefalogramas o los electrocardiogramas, etcétera, que van a permitir calcular los potenciales. Entonces, estos potenciales de acción, ya vimos acá, ¿no? Se comienzan a cambiar de iones, lo que vimos inicialmente, ¿no? Es lo que nosotros le vamos a llamar el todo o el nada. Aquí comienza, mire, ¿ves? Se polariza, se despolariza. Estas son en cuestiones de microsegundos. Comienza a atravesar la señal, ¿no? O sea, instantáneamente se está dando, ingresa el sodio, sale potasio, ingresa el cloro, el calcio, etcétera, etcétera, el cual va a permitir, veamos aquí, que se esté estimulando o que se esté dando el transporte de, en este caso, de la señal, ¿no? Entonces vamos a tener el restablecimiento iónico, otra vez, porque ingresa, ¿no? Y comienza a ingresar algunos tipos de elementos con cargas diferentes, o sea, cargas positivas o cargas negativas. Ahí vemos, miren, ve, simultáneamente entre el sodio positivo, se polariza positivamente, negativamente, etcétera. Entonces vamos a tener nosotros aquí valores, pero otra vez, estos valores son referenciales para cada una de los tipos de células. Entonces, de su trabajo, de su primer taller, ustedes en primer lugar van a bajar el aplicativo o van a entrar a esta página, ingresan a esta página y van a bajar el programa. Aquí les he traído el programa, ¿ok? Van a tener esto. Aquí tienen el programa ya bajado para Windows, ¿no? Bajan el programa y van a desarrollar esta primera tabla. ¿Qué significa acá? Les estamos dando aquí, este es el sodio, la parte extracelular, el sodio en la parte intracelular. Estos son las concentraciones. Aquí ustedes van a hacer el cálculo manual, ya saben, ¿no? Positivo o negativo va a depender dónde está mayor o menor concentración. 61 logaritmo entre la mayor concentración entre menor concentración. Aquí lo van a hacer manualmente. Este que está vacío acá, ustedes van a colocarle cualquier valor. Pueden poner 250, 300, 600, etcétera.
Aquí vamos a tener lo que les va a dar el programa, pero para casos solamente de NERS. Ustedes solamente van a colocar NERS. Pueden colocar aquí o de preferencia NERS a 37 grados. Es decir, ustedes van a comenzar a manipular aquí, ¿no? Fuera, acá adentro, ¿no? Entonces comienzan a manipular y les va a dar un valor. Aquí en este caso 61.5 milivoltios, por ejemplo. Entonces, esta primera tabla van a completar solamente para NERS. Bueno, puede ser para el sodio, puede ser, acá está también para el potasio, acá les pida con NERS para el potasio, y bueno, sodio y potasio nada más, ¿no? La otra parte de la tabla les dicen ahora usen Goldman. Ah, ustedes van a venir ahora al programa, ya no van a usar solamente NERS, sino ahora activan el Goldman, pero activen el Goldman cuando tiene 37 grados. Otra vez, acuérdense, Goldman, él dice, ¿no? Por más que les estamos pidiendo aquí, por ejemplo, Goldman para el sodio, por más que sea para el sodio, acá está el sodio, va a haber la influencia del potasio y va a haber influencia del cloro. Entonces ustedes van a poner acá concentraciones. ¿Sí? Esta es la polaridad, la concentración interna, la concentración externa. Ustedes van a comenzar a manipular acá. Pero para su informe ustedes tienen que decir, por ejemplo, en esta tabla de Goldman hemos usado el sodio, ¿no? Para el potasio hemos usado la concentración interna tanto, la concentración externa tanto y la permeabilidad tanto. Para el caso aquí estos valores en vacío ustedes tienen que llenarlo. Entonces significa solamente esto, para el caso de sodio, el potasio y el cloro queda fijo. Estos valores ustedes tienen que anotarlo. Para el caso del sodio solamente ustedes van a comenzar a variar, ¿no? Acá dicen 120-10. Vienen acá, dicen 120 está dentro, fuera. A ver, 120 está fuera. Ok, 120 está fuera, acá. Comienzan a manipular. Y 10, comienzan a manipular. Lo que les da este valor acá, ustedes lo van a poner acá, programa, ¿ok? En el predictivo, ustedes tienen que calcularlo manualmente. ¿Qué significa? Aplican la fórmula. Ah, ok. ¿Qué fórmula, profesora? Ah, ¿cuál es la fórmula? Ah, aquí está la fórmula que les he dado o que les he dado en la clase. ¿Qué permeabilidad vamos a usar? Ustedes pueden poner permeabilidad 1, permeabilidad 2, permeabilidad 3, ¿no? Ustedes van a ver en el grafiquito aquí, cuando ustedes cambian la permeabilidad, cómo va a ir atravesando los iones. ¿Ok? Entonces, van a usar para NERS, van a usar para Goldman, les van a pedir, se les está pidiendo para el caso de sodio, el potasio, etcétera. Y luego van a tener este cuestionario que ustedes tienen que desarrollarlo y luego entregar un informe. ¿Ok?